Sí, es un día distinto, absolutamente distinto, porque hay un paro general en estos momentos. Estamos con los móviles en todos los lugares donde hay que estar para mostrarles quiénes sí están yendo a trabajar. Como hablábamos con Facundo, estamos hablando de gente que no está sindicalizada y que es una gran porción también de trabajadores en la Argentina. Pero también estamos hablando de que mañana prometen un viernes muy power los datos. Uno de los datos tiene que ver con la inflación, porque la inflación se va a conocer, la inflación de la Argentina del mes de marzo, una inflación que seguramente va a ser más alta, y porque están subiendo los alimentos y las bebidas, según lo que ha mostrado la inflación de la ciudad de Buenos Aires. Otra de las cuestiones tiene que ver con lo que dispone Trump y lo que dispone el Fondo Monetario en relación a la Argentina. Se va a conocer detalles de lo que ahí está. Acá tenemos otra noticia, pero antes les contaba que el Fondo Monetario va a dar a conocer seguramente cuáles son las metas de este plan que ya está cerrado con la Argentina. Y cuando se conozcan las metas, se verá qué tiene que hacer la Argentina para cumplir con esas metas. Todo esto pasa simultáneamente al arancelazo de Trump, que tuvo una reculada. Y esto que estamos viendo ahora en pantalla, este título de La Nación, se suma a toda la movida en Argentina, que es la llegada el lunes del secretario del Tesoro de los Estados Unidos para reunirse con Milei y Caputo, pero con mucha más gente, porque dicen por ahí, en off the record, que también le interesa a Estados Unidos los minerales raros. ¿Qué son los minerales raros? Bueno, todos estos minerales que son parte importante de toda la tecnología de Estados Unidos, que se va a quedar quizás con más complicaciones con algunos países asiáticos, por ejemplo con China, a quien no cesa de sumarle porcentaje de arancel. Estamos por los 145, ahora el 145%, ahí está, de arancel. Es altísimo. Está Inés Capdevila con nosotros, que claro, ha seguido muy de cerca todo lo que está pasando con Trump, como todos nosotros, este recule de Trump. A ver, hay un malentendido, ¿viste, Inés? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo Antes que estás, nada, Mariela? yo siempre tan acelerada, perdón. Pero digo, hay un malentendido, me parece. Hay mucha gente que supone que los mercados mundiales, Estados Unidos, frente a Europa, que presiona, baja los aranceles están bajando por distintos números de los Estados Unidos, ¿verdad? De lo que pasa dentro de las fronteras del país. Sí, totalmente. Básicamente lo que sucede dentro de las bolsas de Estados Unidos, tres indicadores principales, el Standard & Poor's, el Dow Jones y el Nasdaq, los tres indicadores principales de Wall Street. A ellos le estuvieron prestando muchísima atención tanto los funcionarios de Trump como el propio presidente norteamericano, que ayer, a la hora de explicar por qué había dado ese fuerte marcha atrás al suspender por 90 días los aranceles recíprocos con más de 60 países, dijo que porque había estado observando los bonos. ¿Qué sucedió con los bonos del Tesoro fundamentalmente? Que son como una especie de refugio global ante cualquier crisis, sea la crisis de la pandemia, sea una crisis financiera. Los inversores corren inmediatamente ante el riesgo de problemas, corren a los bonos del Tesoro. Sí. Pero ayer pasó exactamente lo contrario. Los inversores empezaron a dejar los bonos del Tesoro, a tirarlos. Bajó el precio, subió el retorno, y eso implica en términos prácticos para la economía norteamericana un mayor costo para el endeudamiento, una sociedad enormemente endeudada es la norteamericana, no solo el gobierno, que tiene una deuda pública que excede el 100% del PBI, sino también los propios norteamericanos. Eso fue una pésima señal para los mercados, fue una pésima señal de que algo estaba muy mal con el arancelazo, como dijiste, para el propio Donald Trump, que inmediatamente dijo: hasta acá llegamos con el súper arancelazo. Siguen en pie los aranceles, sobre todo para China, y eso hace, María Laura, que hoy los mercados, sobre todo los mercados norteamericanos, los de Europa y Asia, hoy recuperaron un poco el optimismo y subieron. Pero en Estados Unidos están bajando, y están bajando alrededor del 2% en este momento los indicadores de Wall Street. ¿Eso qué quiere decir? Que la inquietud sigue fundamentalmente porque el arancelazo con
con China sigue en pie. Claro. Y eso implica ya no solo una guerra comercial, sino una fuerte tensión entre las dos principales potencias del mundo. Claro, esto es muy importante el dato que estás dando. En estas horas nos estamos enterando de dos cuestiones en relación a esta crisis. Una es que sigue subiendo ahora lo vamos a hablar con Yanina Lojo, que es especialista en comercio exterior también. Están subiendo más todavía los aranceles a China. O sea, en la nota de Inés que yo leí tempranito, era un 125%. Y ahora 145%, Inés. Ese número no lo tengo tan confirmado, María Laura. Bueno, lo acabamos de confirmar. Es una aclaración de Washington. Está en todos los diarios internacionales. Nuevo. Tiene minutos nada más. Es un número altísimo. No, sí, es un número que está confirmado, Yanina. Debe haber sucedido en el transcurso que vine para acá, porque hasta hace minutos se seguía yo tampoco lo tengo confirmado. 125, si lo subieron nuevamente a 145, es un arancel extremadamente alto, sin una respuesta de Pekín, porque no hubo desde Pekín ninguna respuesta a la última suba. A la suba del 125. Claro. ¿Podría estar subiendo a 145 todavía más? No, lo veo medio confuso Está eso, confuso, María Laura. No lo veo. Estoy chequeando los datos. Hay mucha fake news. Hay mucha fake news, se lo digo a la producción que puso este número, por eso miedo, ¿no? Fake news porque... Porque hubo en varios momentos se hicieron como circularon en el mercado principalmente noticias que a los minutos tuvieron que salir a desmentir funcionarios del gobierno, y eso hizo que hubiera mucha volatilidad en las últimas 3-4 jornadas en el mercado financiero. Se daba una noticia, salían funcionarios del gobierno, no eran reales y resultaba que automáticamente bajaba el mercado de vuelta. Correcto, 125% igual es un montón. Todavía no contestó China, me recuerda Yanina Lojo aquí. A ver, ¿cómo está Trump parado frente al recule, Inés? Bueno, primero está parado. Te diría que hay varias aristas. Primero el tema del relato que trata de la Casa Blanca de mantener, no como un marcha atrás del presidente norteamericano, sino como una gran estrategia que él había pensado antes de que todo sucediera. Eso hoy fue muy puesto en duda por los propios mercados, estas caídas parciales que estamos viendo en este momento en los indicadores de Wall Street. Y por el otro lado, si bien lo deja mejor parado ante sus socios comerciales, más allá de China, ante China lo deja en una posición de muy difícil para retroceder, María Laura. ¿Por qué? Porque el que también está verdaderamente ofuscado es el presidente chino. China todavía no respondió, pero todos los organismos de política exterior de China hoy lanzaron todo tipo de advertencias contra Estados Unidos, por un lado, y por el otro lado trataron de dejar parado a Xi Jinping como el mayor defensor del sistema de reglas por el cual se maneja el comercio global, algo que, digamos, en la práctica es bastante cuestionable. Entonces, tenemos una China dispuesta a ir todo por el todo, dispuesta a no retroceder, y a un Donald Trump que si vuelve a retroceder con China, así como hizo con el resto de los socios comerciales, muy probablemente frente a su base pierda mucho más credibilidad. Ya está perdiendo o desgastando la credibilidad norteamericana con los socios históricos, no solo socios comerciales, sino fundamentalmente socios estratégicos. Lo mismo puede llegar a pasar si da un marcha atrás con China, con su base electoral. Ahora, ¿cómo deja a estas dos potencias? Bueno, las deja en un lugar muy sensible, no solo para ellos, sino para el resto del mundo. Y en esto insisto, porque ya esta escalada que bloquea el comercio entre los dos deja de ser una escalada comercial, María Laura, y empieza a ser una escalada estratégica en la que además hay muchísimos conflictos que alimentan la madre de todas las batallas, que es esta. Bueno, me parecía importante tu punto de vista, Inés, porque hoy empezamos hablando un poco con Horacio de este tema de que todos en general, los poderosos, y hablo de todos, comunican algo distinto muchas veces de lo que está pasando. Porque Trump, cuando hizo esta marcha atrás, volviendo a este punto, lo comunica como un triunfo, y claramente no es un triunfo. Hay que ver cómo queda en relación dentro de los Estados Unidos parado frente a esta marcha atrás. Esto por un lado. Y por el otro, bueno, nosotros estamos incluidos en este 10% de aranceles, Inés, que tienen un montón de países, ¿no? Exactamente, sí. A partir de ayer o a partir de hoy a las 12,
todos los países que habían sido expuestos a los aranceles recíprocos, por ejemplo, mencionemos algunos como Vietnam, más del 45%, Camboya también, Israel 17%, bueno, todos ellos pasan a tener el mismo umbral que la Argentina, el 10%. Argentina tenía, junto con la mayoría de sus vecinos regionales de América del Sur, ese 10% que en cierta forma todos los gobiernos de la región habían tomado como una buena noticia. La ventaja relativa que le daba eso la pierde también la región y por supuesto Argentina, pero ahora el camino que empieza es de quién negocia las mejores condiciones de comercio con Estados Unidos, un socio siempre importantísimo, primero, segundo, tercero en la escala, en el podio de socios comerciales de cualquier país del mundo, y cómo esas condiciones negociadas pueden ser aplicables o no, que ese es otro problema. Por lo tanto, estamos ante un proceso que va a ser muy largo, María Laura, y que va a dejar esta volatilidad e incertidumbre que vemos en los mercados, también se traslada a la economía real. Y va a ser un año o un semestre súper complejo para todo el mundo. Bueno, lo estamos mirando desde afuera, desde el sur, como si fuese un espectáculo todo esto, pero lo que estás diciendo en definitiva es esto a todos nos va a afectar. Hay un daño que ya se hizo además, ¿no? Hay un daño al multilateralismo que se hizo y habrá que ver si se recompone o no. Estamos en una etapa nueva. Sí, eso seguramente no es solo el daño diplomático, a cómo las reglas que sustentaron al mundo durante 80 años se reformulan o no se replantean, es el impacto en la economía diaria y sobre todo una cuestión que también de la cual se habla, no es el tema central, pero es la erosión de riqueza. En los mercados se perdieron millones y millones de dólares de todos los inversores globales, María Laura, entre los cuales, por supuesto, hay muchos en Argentina, pero no son los inversores de mucha fortuna, también son pequeños inversores. Entonces, eso es otra de las fuentes de daño a la economía real o la economía diaria de muchísimos países del mundo. Inés, te pregunto algo rápidamente antes de despedirte. En la visita del secretario del Tesoro, más allá de lo que se diga, insisto con esto de mirar más allá de lo que se dice, ¿a qué viene el secretario del Tesoro, a tu criterio? Yo te diría que es uno de los datos más importantes de los próximos días, junto con lo que vos Porque es un tipo muy importante importante. Al principio. Es importantísimo y en los últimos 4 días adquirió un rol que no tenía antes. ¿Por qué? Porque fue el funcionario que lo convenció a Trump de que había que repensar el arancelazo. Eso sucedió a partir del domingo pasado. ¿Por qué el domingo pasado? Porque Bessent era muy consciente y además estaba bajo muchísima presión de los CEOs, los grandes CEOs norteamericanos y los grandes inversores, de evitar otro lunes negro en los mercados. Por eso viajó a Mar-a-Lago, trató de convencerlo, no lo logró ahí inmediatamente, pero a lo largo de los siguientes 3 días, hasta ayer, fue metiéndole fichas coloquialmente al presidente Trump para que finalmente tomara esta decisión de ayer. Eso lo deja en un muy buen lugar hacia dentro del gabinete. Esa visita a la Argentina, supuestamente el lunes próximo, para reunirse con el presidente Milei y con el ministro Caputo, va a ser una ocasión para Argentina, no solo de hablar del acuerdo en el FMI, en el que obviamente Estados Unidos es crítico, sino cómo sigue la negociación comercial respecto de este 10% de aranceles que Estados Unidos impuso a todos, incluido a la Argentina, además de los aranceles sobre el acero y el aluminio que ya había impuesto antes. Bueno, gracias Inés, muchísimas gracias por este ratito. A ustedes, María Laura. Un placer. Hay muchas cuestiones para hablar, por supuesto que lo que nos importa es lo que pasa en la Argentina, pero también estamos observando el mundo. Janina, de todo lo que dijo Inés, ¿qué te parece que es lo más importante que tenemos que saber en la Argentina? Porque como decía yo recién, lo está